Aleluya. Que Dios les bendiga. Bienvenidos también a todos aquellos que se nos han unido a través de las redes sociales y del canal de televisión. Gracias por estar una vez más en sintonía. No se le olvide, por favor, nuestra convención misionera que nuestro hermano Samuelito acaba de anunciar. Recuerde que la iglesia, es una iglesia misionera. De por sí el Señor ya dio las indicaciones, la misión misma, y de hacer discípulos a todas las naciones. Así que como iglesia local, así debemos también ser como iglesia mundial, ser una iglesia misionera. Así que nuestra responsabilidad es llenar el evangelio a todas las naciones. Y nuestra hermana misionera Esther Kojip, que es misionera en el país de Bulgaria, estará predicando en esta convención. Y desde ya les vayan pensando, por favor, en todos aquellos que el día miércoles, cuando finalizamos esta convención, tenemos una cena típica internacional de platos típicos de distintos países. Entonces usted dice, yo voy a donar un plato típico como el que el año pasado estuvimos en Guinea Ecuatorial, nos sirvieron puercoespín. Entonces, mire, gracias a Dios que en ese momento no tenía hambre, no voy a comer. No sabía que era eso, pero hermano José Ardón, el misionero, sí lo comió, me estaba duro, me dijo. Entonces, no estamos hablando de ese plato típico, pero así que por favor, usted dice voy a donar un plato típico, entiéndase con las hermanas del Ministerio de Mujeres para poder coordinar toda esta actividad. Así que algunos han donado paella, han donado, distintos platos típicos de distintos países para que podamos al final de este evento, de esta fiesta de la convención misionera, celebrar con acción de gracia y contentos los unos con los otros. Muy bien, abra su Biblia por favor en Marcos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, concédenos por tu infinita misericordia ver cosas bellas, maravillosas, intervención de tu mano. Padre mío, hay tanta necesidad y tú mejor que nadie, Señor, tú quieres, Señor, ministrar, porque tú eres compasivo, tú tienes misericordia de todos nosotros. Tú sabes cuál es el sufrimiento, Señor, que hay en el corazón, en el seno de la familia, en cada una de las individuos sobre la faz de esta tierra. Señor, te pido para gloria de tu nombre que seas tú ministrando esta palabra y que tu Espíritu Santo haga las obras gloriosas. En Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Hay experiencias sumamente difíciles en la vida, como el caso de este paralítico. La pregunta es, ¿por qué llegó a ser un paralítico? Probablemente alguna de las preguntas que vinieron a la mente de este hombre fue: ¿por qué a mí me pasó esto? Si nos damos cuenta,
en los evangelios, los paralíticos en los tiempos de Cristo eran realmente abundantes, porque el Señor ministraba y vemos que muchos paralíticos fueron sanados. La pregunta es ¿por qué? Probablemente algún tipo de enfermedad, no sé qué es lo que haya sucedido, pero igual, la pregunta es ¿por qué me pasó a mí? Quizás no sé si usted se ha hecho esa pregunta: Señor, ¿por qué este sufrimiento? Yo nunca pensé, cuando era niño jamás se me pasó por la mente que yo iba a pasar por este problema. Quizás algunos, después de haber coronado su carrera universitaria, haber formado una empresa, una familia, y usted se pregunta, ¿y por qué me pasó esto a mí? Yo nunca quise que esto me sucediera. Hay cosas que nosotros no podemos responder. Sin embargo, lo importante es enfrentar esa dificultad, pero con la fe en el Señor Jesucristo. Así que no hagamos de nuestro corazón un laboratorio en el cual se complique más las emociones y los sentimientos, nuestra voluntad y nuestra forma de pensar, de tal manera que lleguemos a un punto de desánimo y también, en lo peor del caso, a caer en el pecado de la incredulidad. Por eso este paralítico, a pesar que estaba sufriendo, llegó a tener la fe, y por la fe llegó a tener el milagro deseado. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: la fe en Dios no admite obstáculos. Vemos en esta lectura que había el primer obstáculo, que había en la puerta, que no podía entrar. Había mucha gente en ese lugar. Pero a pesar de eso, descubrieron el techo, bajaron el lecho donde estaba el paralítico y Jesús le sanó. La fe no admite obstáculos, pero la fe en Dios. Ahora surge la pregunta: ¿por qué este paralítico y sus amigos llegaron a tener una fe tan grande que no se dio por vencido? Esto nos ayuda a entender en el contexto del capítulo 1 del Evangelio de Marcos cómo es que vino el surgimiento de la fe por aquellos que oyeron al Señor y le vieron. Por ejemplo, vemos en este lugar llamado Capernaum, cuando dice aquí la Biblia que oyeron que Jesús estaba en casa. Los últimos 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo, Él lo vivió en Capernaum. En su infancia fue en Nazaret, en otra de las ciudades en la misma región de Galilea. Pero en este caso, Jesús hizo de este lugar su centro de operaciones ministeriales. Ahí es donde Él llegaba, después de recorrer Israel y predicar la palabra y hacer tantas maravillas. Entonces ahora Cristo regresa a casa. Entonces ese lugar estaba acostumbrado, mejor dicho, las personas estaban acostumbradas a poder conocer, oír la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es que surge la fe en este paralítico que vivía en Capernaum? Bueno, en primer lugar, porque ellos sabían lo que había acontecido en el momento del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán. Allá en el capítulo 1, en el versículo 8 al 19, usted puede leer el momento cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Pero ocurre algo realmente milagroso. En primer lugar, cuando Jesús es bautizado, dice que del cielo descendió como una paloma el Espíritu Santo y se posó sobre él, y luego vino una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, el hecho de que esos 2 milagros ocurrieron, esos 2 testimonios celestiales se dieron sobre la persona de Cristo, estaban confirmando quién es el Señor Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, es decir, que es Dios. Entonces, en el momento que comienzan a conocer de primera mano que Jesús es Dios encarnado, ahora empiezan también a ver la revelación, y oiga esto, la revelación que de unos seres que de ellos no esperamos que pudiera ocurrir algo como esto. Me estoy refiriendo a los demonios. Cuando Jesús llega a las sinagogas o cuando estaba en otro lugar, ¿qué es lo que los demonios generalmente decían al ver a Jesús? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres el Hijo de Dios. O sea que ese testimonio de los demonios, pero ellos lo hacían porque querían delatar quién era, porque por su cuerpo la gente no podía saber quién era,
Pero los demonios sabían quién estaba dentro de ese cuerpo, entonces por eso decían, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, el poder mirar esta revelación, hermano, en la palabra de Dios, de lo que el Padre y el Espíritu Santo manifestó, y también, hermanos, por el respeto que había de los demonios sobre la persona de Cristo, y ellos se sujetaban a Él, esto estaba dando una evidencia de quién es Él, y eso genera la fe. Cuando usted y yo sabemos quién es el Señor Jesucristo, que es Dios, entonces podemos crecer en la fe. Pero no solamente por esa revelación, sino por las palabras del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Marcos, y versículo 14 al 15, Jesús, cuando terminan de leer estas palabras del libro de Isaías, y luego dice que el tiempo se ha cumplido, y también Él dice, ahora dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué? Lo que está diciendo es que Él es el reino de los cielos, todo lo profetizado. Entonces, en otras palabras, Él es el cumplimiento de la profecía, y además de eso, por las obras que Jesús hacía. En el capítulo 1 vemos por lo menos dos cosas importantes, entre otros milagros. Vemos cómo el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, pero también sanó a muchas otras personas. Entonces las obras, las palabras y la revelación de quién es Jesús comenzaron a generar fe. Y entre los que estaban abrazando esa fe era este paralítico y sus 4 amigos. De ahí la importancia de no cerrar el corazón a Dios por el sufrimiento. Una de las tentaciones más grandes que puede venir por parte de Satanás a la vida de toda persona es que cierre su corazón a Dios porque ha sufrido demasiado. Este hombre habría sufrido años tras años. El sufrimiento de este cojo, podemos imaginarnos, en primer lugar, cuando era un niño, quería ser como cualquier otro niño, pero no podía. Quería correr, pero no podía correr. Quería tener más amigos, pero no podía. Cuando ya empezó a crecer, quería formar una familia, pero no podía. Quería trabajar, pero tampoco se le permitía eso. Lo único era poder depender de las demás personas. Queriendo ser, y su mente estaba totalmente lúcida. Quería él emprender algo, pero no lo podía por sus limitaciones. Este hombre había sufrido, y algunas veces cuando una persona ha sufrido mucho tiempo, viene la tentación del diablo a que cierre su corazón a Dios. Pero este hombre no lo hizo. Además de eso, este hombre dio apertura a oír la palabra de Dios en su vida. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros no debemos en ningún momento dejar de escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De ahí entonces la importancia también de no autoabandonarse. Este hombre no se abandonó, porque desde el momento que llegó donde estaba Cristo es porque él tenía deseo de tener una vida normal. Hay personas que ya no tienen deseo de vivir, se autoabandonan. De ahí entonces quiero darles, con la ayuda del Señor, algunos consejos importantes, especialmente para una persona que está sufriendo muchísimo. En primer lugar, no abandone la fe en la palabra de Dios. Como judío, este hombre cojo y sus 4 compañeros, la palabra siempre estuvo presente desde la niñez. Porque la responsabilidad de todo padre judío era enseñar a sus hijos desde la niñez la palabra. Estando en las sinagogas, oían la palabra. Por eso es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes, escuchen la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa fe, en un momento dado, va a ser, hermano, nuestro salvavidas para poder salir adelante y poder desafiar cualquier dificultad. Pero también otro consejo importante: querer seguir escuchando la palabra de Dios. Él había escuchado la palabra desde su niñez, pero Jesús llega a Capernaum, y ¿qué es lo que estaba haciendo en casa? Predicando. Hay momentos que algunos dicen: yo ya no quiero ni siquiera asistir a la iglesia, ya me aburrí de escuchar al hermano Lisandro también y a cualquier otro predicador. Ya no quiero escuchar más, estoy harto de muchos consejos. ¿Por qué? Porque hay personas
que prácticamente se han sentido frustrados, pero que le están de alguna manera culpando a Dios cuando Dios no tiene culpa de absolutamente nada. Por eso vemos a este hombre que él quería, a pesar de su condición, quería seguir escuchando la palabra. Por lo tanto, el tercer consejo: no abandone la esperanza en Dios. No importa el tiempo, lo importante es que Dios hará su obra. Además de eso, hay que dejar que la fe controle nuestros pensamientos. La lógica en un momento dado se convierte en nuestro enemigo. Me recuerdo años atrás, un médico me dice: ¿sabe qué es lo más triste para uno de médico? Que cuando uno le dan un diagnóstico, uno sabe lo que viene por el conocimiento que tenemos. Entonces, y me empezó a decir: me va a venir pasar esto, me va a pasar esto, viene esto y estas son las estadísticas y toda la información se convierte en un momento de angustia, ¿no? Ahora, los que no somos médicos vivimos más tranquilos, ¿sí o no? Porque sabemos algo que nos dicen, pero no sabemos cuáles son las consecuencias y qué problema va a venir y qué es lo que nos va a causar. Entonces vemos aquí, hermanos, que algunas veces el conocimiento o los pensamientos se convierten en nuestros peores enemigos, porque son los que están de alguna manera atándonos a la condición presente por el problema del pasado, y pensamos que en el futuro así será. Entonces, por eso hay que dejar que la fe en Dios controle los pensamientos. De ahí entonces que la importancia de leer la palabra. Cuando uno lee la palabra, uno lo que está leyendo son los pensamientos de Dios para usted y para mí, para que sustituyan nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios gobiernen sobre nuestros pensamientos, para que la mente, hermanos, no nos esté realmente llevando a un punto de desesperación. En quinto lugar, no reclame a Dios por la circunstancia. No hay que reclamarle, porque Dios no es injusto. Dios es bueno, Dios es santo. Si ha ocurrido algo y yo no entiendo por qué, hermano, pero yo no tengo por qué culpar a Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Así que tengamos cuidado con eso. Y este hombre no se quejó, no le reclamó a Dios, porque reclamarle a Dios significa acusarlo de injusticia o atribuirle un pecado a Dios. Y Él es santo y en Él no hay pecado. Pero también no hay que renunciar a querer seguir viviendo. Una persona como esta, en su condición, si no hubiese tenido la fe, su pensamiento es: ¿qué estoy haciendo en esta vida? Mejor prefiero la muerte. Hay personas que han llegado a este punto, que han renunciado a la vida, porque su invalidez, sea cual sea, los tiene desesperados. Pero todo por cuanto aquel conocimiento que recibieron no le están dando el valor a lo largo de su vida, el que reciben ahora en día tampoco. Entonces por eso llegan a este punto. No deje entonces que estas cosas sucedan. ¿Qué tengo que hacer? El otro consejo es esperar en Dios. Usted dirá: pero ya esperé, yo no sé cuánto tiempo esperó este paralítico. Lo importante es que llegó el milagro. El tiempo de Dios es maravilloso. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios tiene un tiempo y Él sabe por qué. Exactamente en el día y la hora el Señor va a actuar en esa situación que nos está afectando. De ahí entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo es que este paralítico, juntamente con sus 4 amigos, tenían una fe tan grande para llegar a hacer esto, que no se dieron por vencidos? Bueno, es porque ellos desde su niñez escucharon la palabra, seguían escuchando la palabra, y la fe llegó a gobernar sus corazones y no se dieron por vencidos a ese obstáculo. De ahí cuando entonces vemos el momento maravilloso, cuando ellos abren el techo y bajan donde estaba este paralítico en ese lecho y lo ponen enfrente de Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la fe en Jesús no admite quedarse estático por una crisis. No admite quedarse estáticos. De ahí entonces, hermanos, que vemos cómo
el escuchar la palabra nos trae, hermanos, fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cada uno de los que estamos acá somos benditos por parte de Dios por escuchar la palabra. Nunca deje de congregarse, jamás deje de congregarse. Si por alguna situación no puede porque está en casa, está enfermo, sigue escuchando la palabra a través de la televisión, a través de la radio. Porque la fe, hermanos, que estamos recibiendo en ese momento es una fe, hermanos, que nos está ayudando para poder prevalecer ante el problema que estamos ahora entrando en una batalla. De ahí que entonces, hermanos, la importancia de poder abrazar la palabra, seguir escuchando la palabra, no dejarnos, hermanos, abandonarnos a nosotros mismos. Por eso que todo lo que hemos escuchado y lo que escuchamos ahora por la palabra, hermanos, está siendo un milagro espiritual. Y eso es que algunos no se han dado cuenta, que usted no es la misma persona después de haber escuchado la palabra. Usted se convierte en una persona que no se da por vencido y sigue luchando, ¿sí o no? Aunque el problema esté ahí. Este hombre tenía fe, pero no se daba por vencido ante la dificultad que tenía. Cuando uno deja de congregarse, uno ya no quiere oír más mensajes, uno ya no quiere leer la palabra. Eso es lo que Satanás quiere, que el nivel de fe descienda para atacar y destruir. Así que la fe no admite quedarse estático, porque la fe, hermanos, nos orienta qué hacer al enfrentar un problema. La fe en Dios nos trae orientación. Claro, un problema como este nos desorienta. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde ir? En este caso, ¿qué puede hacer la medicina? ¿Qué pueden hacer mis padres? ¿Qué puede hacer la sociedad? Entonces, cuando tenemos fe, la fe nos orienta no hacia la mano humana, sino a la mano de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo se establece la plataforma adecuada para enfrentar una crisis. La plataforma que vemos aquí que se estableció fue a nivel espiritual. La fe y la voluntad, tanto del paralítico como de sus amigos. Ellos tenían la fe necesaria para poder enfrentar esta situación. Y valga la pena decir, hermanos, cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado de no romper los vínculos de amistad en el cuerpo de Cristo. Usted y yo no sabemos cuándo vamos a necesitar que otros nos carguen. Hay algunas personas que comienzan a romper vínculos en el matrimonio, en la familia. Hay del solo, dice la Biblia, que cuando caiga no haya segundo que lo levante. Hermanos, es importante el poder cultivar amigos en la fe. Este paralítico, a pesar de su condición, vemos que tenía buenos amigos. Mi pregunta es esta: ¿tiene usted buenos amigos en la fe en Cristo Jesús? Que tengan la misma fe, que tengan la misma convicción, que le levante los brazos en el momento cuando usted se siente frágil, se siente débil. Por eso que cuando alguien está sano espiritualmente, establece vínculos con los demás. Porque dice la palabra en la primera de Juan: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Cuando andamos en pecado, rompemos los vínculos también con las personas que nos rodean. Y en lugar de hacer amigos, hacemos enemigos. Así que lo importante, hermanos, es establecer esa plataforma adecuada para enfrentar esa crisis. Y esto tiene que ver también con amigos en la fe. En segundo lugar, tenemos que reconocer que el problema es un imposible, pero para Dios no lo es. El problema es un imposible. Usted podría pensar en lo que usted está pasando ahora, ya sea de carácter en el mundo de las enfermedades, o de un problema de carácter económico, problema matrimonial. Dice, esto es imposible, esto no tiene remedio. La fe no es ciega. La fe no niega la realidad. La fe es objetiva. Sin embargo, mira el problema, pero ve quién lo puede resolver.
Además de eso, la fe no admite los obstáculos. Cuando ha llegado la fe a un punto de crecimiento, siempre hay algo que hacer en el camino. Llega este paralítico, que lo van cargando por 4 amigos de fe. Llegan donde está Jesús, claro. Estaba totalmente, el lugar estaba totalmente lleno y en la puerta había una multitud. Pero vemos ahí el primer obstáculo: la indiferencia de las personas. ¿Quién estaba más necesitado? ¿Los que estaban de pie o el que estaba queriendo entrar? Que era un paralítico. El paralítico. Pero se da cuenta, hermanos, que hay personas que son indiferentes al dolor suyo. Son indiferentes a lo que a usted le está pasando. Y eso algunas veces, hermanos, puede desanimarnos y hacernos sentir, Señor, la verdad que todos son unos egoístas. No se dan cuenta de lo que me está pasando. Pues, muchas veces ni sabemos lo que le está pasando a otra persona, pero esa persona piensa que todos deberían de pensar lo que le está pasando. Entonces se resiente con medio mundo. Pero una persona que tiene fe no le da lugar al resentimiento, no le da lugar a los obstáculos, ya sea de carácter humano o de carácter físico. Porque cuando el plan A era entrar por la puerta, pero la fe crea un plan B. Suben al techo. Usted dirá, ¿y cómo es que subieron? Nuestras casas, los edificios, normalmente las gradas son internas. Pero en los tiempos bíblicos, las gradas eran externas a la casa para llegar al techo, porque el techo lo ocupaban para poder secar, por ejemplo, el trigo, los higos y cualquier otro. Era un lugar donde ellos preparaban el secado de las cosechas. Entonces, por eso que las gradas eran externas. Entonces, ¿qué pasó? Vemos aquí que ellos dijeron, bueno, no podemos entrar por donde deberíamos de entrar, pero vamos a buscar una solución. Cuando alguien llega a tener una fe como esta en Cristo, ¿quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Él en la cruz del Calvario? No se da por vencido. No sé si hay alguien que a usted le ha servido de piedra de tropiezo, de mal testimonio, que ha sido alguien que, hermano, que usted piensa que esa persona ha sido la que le está obstruyendo su caminar hacia Cristo. Pero cuando usted tiene una fe en Dios, usted no debe de poner su confianza o su esperanza en las personas. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No ponga su fe y su confianza en el hombre, ponga su fe y confianza en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Por eso que hay algunos que se llenan de amargura, se llenan de odio contra las personas que le han servido de tropiezo. Eso siempre habrá. Pero la gente no es nuestro Mesías. El Mesías se llama Cristo, nuestro Salvador. Entonces yo tengo que ir a donde está Jesús y no tengo que depender del aprecio de las demás personas, porque el aprecio que Dios nos tiene, su amor es inagotable. Por eso la fe nos ayuda a tener otra manera de pensar. Entonces ellos dijeron, el plan A falló, el plan B. Ahora, las gradas en las casas de los tiempos bíblicos no eran muy anchas. Entonces realmente hicieron estos hombres un milagro para poder subir a ese paralítico. Oiga, eran 4 los que iban cargando, pero las gradas no tenían pasamanos. Y lo más seguro, el que iba a la orilla iba en equilibrio y subiendo al paralítico. O sea, era algo monumental. Entonces lo que miramos acá, que cuando una persona realmente tiene fe en Dios, hermanos, no le importa desafiar los obstáculos, porque lo que le importa es llegar donde está Jesús. Sea cualquier obstáculo, usted lo va a vencer. Pero esos obstáculos están aquí en nuestra mente. Por eso que algunos se dan por vencidos. Miran la primera barrera, mejor me voy. No me saludaron en la iglesia, me voy. No me invitaron a tomar un café con un pedazo de semita, me voy.
hay personas así, que por cualquier cosa quieren abandonar también a su esposa, a su esposo, quieren renunciar al trabajo. Y todo eso, no puede ser eso. Debemos de ser personas que permanecen en la voluntad del Señor. De ahí entonces que el Señor Jesucristo, cuando mira a esos hombres que están bajando del techo, a ese paralítico, dice, al ver la fe de ellos, es decir, la fe de los 5. No solamente los que lo estaban bajando, sino al ver la fe de ese hombre paralítico, porque él aceptó lo que se estaba haciendo. O sea, era inherente la fe en los 5. Entonces, cuando dice el Señor, al ver la fe, ¿cómo es que Jesús vio la fe? Vio la fe a través de la voluntad expresada, que no se daba por vencido. Jesús algunas veces hizo estas preguntas. Aún, por ejemplo, a una persona enferma de lepra: ¿qué quieres que yo te haga? Jesús apelando a su voluntad. Y aquel hombre dijo: quiero, Señor, yo quiero ser limpio. Entonces vemos cómo el Señor, Él siempre va a apelar a nuestra voluntad. En otra oportunidad Jesús le preguntó a otro paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? Hay personas que no quieren ser sanas, que son un poco hipocondríacas. Le gusta su enfermedad, le gusta hablar de la enfermedad, duermen con la enfermedad. Bueno, es algo extraño, ¿no? Pero cuando Jesús le preguntó a aquel paralítico: ¿quieres ser sano? Ahora, ¿por qué le pregunta? Si lo lógico es, si está postrado, ¿por qué tengo que preguntarle por qué quiere ser sano? Es que hay personas que realmente, es decir, no expresan su voluntad. Porque en este caso, cuando Jesús le hace pregunta a este paralítico en el estanque de Betesda, dice que en el estanque de Betesda había una multitud de paralíticos, de cojos y ciegos. Pero este paralítico estaba postrado muy lejos del estanque de Betesda. Por eso Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque otras personas como tú están allá, pero tú estás aquí. Estás alejado del lugar de bendición. Hermanos, nunca deje de congregarse. Nunca. Hasta que Cristo lo lleve a su presencia. Porque la persona, cuando viene a la iglesia o va a un grupo de estudio bíblico, se reúne con otros hermanos, ¿qué está expresando? Está expresando fe y voluntad por su presencia física en ese lugar. ¿Por qué pedimos algunas veces, hermanos, que la persona que necesite un milagro, hermano, que levante su mano? Porque es un ejercicio de la fe y se expresa en la voluntad. Y cuando pedimos que pase al frente, ¿por qué? Es por eso. Porque el Señor, cuando vio la fe expresada en la voluntad, el Señor hizo ese milagro. ¿Quiénes son los que no reciben el milagro? Los que no quieren. Muchos ciegos, paralíticos, cojos, leprosos había en el tiempo de Jesús que no fueron sanos. ¿Saben por qué? Porque no se acercaron donde estaba Jesús. Porque no querían. ¿Y por qué no querían? Porque no creían. Por eso que, hermano, cuando usted y yo venimos a la iglesia, es una expresión, quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, pero el venir a la iglesia, o ir a un grupo familiar de estudio bíblico, a un aula de estudio bíblico, donde sea, hermano, estamos actuando en fe y la voluntad está presente. Entonces es ahí entonces cuando se prepara la plataforma para ese milagro. Así que la fe, podemos decir, es visible por las acciones, que es lo que Jesús está esperando que nosotros hagamos. Cuando se pide a una persona que le entregue su corazón a Cristo, basamos esa oración del penitente en lo que dice Romanos capítulo 10, que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y que el Señor le resucitó entre los muertos, será salvo. Es decir, porque lo que yo creo debe de convertirse en un acto de fe y de voluntad expresado en el habla. Si confieso, es decir, tengo que hablar: Señor, perdona mis pecados.
¿Por qué tengo que hablar? Porque ahí estoy expresando mi fe a través de la acción física. Y no solo física, sino de mi alma, que se expresa a través de mis labios, pidiendo perdón y creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es invocar? Pedir la ayuda de Dios. ¿Y cómo la voy a pedir? Con mi voz. Entonces mi voz, mi cuerpo se involucra en clamar al Señor. Por eso la importancia de la oración y todo lo que hacemos, los pasos de fe, orar por los enfermos, hacer lo que hacemos, hermanos, porque de esa manera la fe se expresa para que el Señor pueda decir, al ver la fe de ellos, qué lindo. Dios dice: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay dos grandes necesidades que Jesús quiere responder. La primera es espiritual, la segunda es física. Le dice el Señor al paralítico cuando estaba enfrente de él. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre llegaba por un milagro físico, pero se fue con un milagro que no esperaba. El más grande de todos, la salvación. Quiero decirles, hermanos, que algunas veces nos hemos dado cuenta que hay personas que han pasado momentos difíciles en el área de la salud, pero ese problema físico los trajo a los pies de Cristo Jesús, o cualquier otro tipo de problema. Él buscaba sanidad física y encontró primero la sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que esto es lo más importante. Hermano, lo más importante es que nuestra alma esté sana, porque el alma está enferma. Y eso muchos no se han dado cuenta. Hay una parálisis en el alma. Hermano, la mente, hermano, los pensamientos son erráticos. Los pensamientos son pensamientos, hermanos, que muchos tienen, que son pensamientos pecaminosos. Porque la Biblia dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y eso significa una mente enferma espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué necesita el alma? Sanidad. Las emociones, ¿cuántos están llenos de odio, amargura, de venganza, de egocentrismo, lo que sea? Su voluntad es una voluntad, hermanos, que es totalmente rebelde a la voluntad de Dios. No respeta a Dios ni respeta a los demás. Entonces vemos ahí, hay un cáncer que muchos no se han dado cuenta. Entonces Jesús, al ver este paralítico, este hombre enfermo físicamente, estaba enfermo espiritualmente también. Y qué triste es tener las dos condiciones: estar físicamente enfermo y espiritualmente enfermo. Mas Jesús le dice: oye, hijo, yo sé cuál es la fe que tienes en mí. Tú sabes que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, que daré mi vida por ti, también por tu sanidad. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que Dios quiere hacer: sanar el alma. Por eso, estimado amigo, amiga que nos visita, o aquellos que están en casa o en cualquier otro lugar, ahí donde está, el Señor conoce su condición. Sé que está pasando un problema, puede ser económico, laboral, de cualquier naturaleza, pero en medio de todo, Jesús lo que quiere hacer es: hija, hijo, quiero que entiendas que la situación que tienes en este momento, que te está agobiando, quiero que veas esto, que hay algo en ti que necesita ser sanado y tú no lo has visto. He visto problemas, por ejemplo, en los hospitales. Me recuerdo un caso hace muchos años atrás, visitando a un bebé, ¿no?, que estaba muy enfermo, sus padres completamente angustiados. Y tenía, creo que como unos 6 meses ese bebé. Y le digo a los padres: ¿saben? Él es inocente de todo. Los niños son de Dios. Pero yo creo que este problema tiene que ver con ustedes dos. Y me dirigí a papá y a mamá. Yo no los conozco, la primera vez que los veo. Pero empecé a darles palabras que Dios me puso en mi corazón. En primer lugar, que no estaban bien como matrimonio.
Y además de eso, les dije, sus vidas no están entregadas a Dios. Bueno, lo que pasó fue esto. Al final los dos aceptaron a Cristo y los dos reconciliaron. ¿Qué pasó? El Señor sanó al bebé. Entonces, quiero decirles esto, hermano. Hay momentos así, que un problema físico nos ayuda a detectar un problema espiritual que está en nosotros. Ahora, el Señor eso es lo que quiere hacer, sanarnos. ¿Por qué? Porque nos está librando de la condenación eterna. Entonces, el Señor no estaba viendo un milagro que le iba a durar, que no sé, puede decir unos 20 años, 30 años, porque este hombre paralítico iba a morir. O sea, ese cuerpo se iba a enfermar otro día, pero el Señor estaba viendo más allá. Dios mira más allá de lo que ustedes y yo estamos viendo ahora. Nosotros vemos el sufrimiento presente, pero Dios ve el sufrimiento futuro. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda. El objetivo primario por el cual Cristo vino a esta tierra es para sanar, para perdonar y para que no a nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Que no se vayan a condenación, sino que tengan vida eterna. Y en segundo lugar, el milagro físico. Y dice la palabra en el versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios lo sanó. Ahora, ¿qué debo de hacer para recibir la respuesta de Dios? En primer lugar, aceptar la autoridad de Jesús sobre mi vida. Jesús le dice, oiga, le dice al paralítico: a ti te digo. O sea, Él es autoridad. Y este hombre se somete a la autoridad de Cristo y acepta estar bajo autoridad. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Está apelando a la voluntad de este hombre diciendo: sí, pero el milagro viene de Dios. Pero está aceptando la voluntad, la soberanía de Dios sobre su vida, su autoridad. Cuando usted y yo aceptamos quién es Jesús, Jesús no es un hombre, Jesús es Dios hecho carne. Y lo que hizo por mí y por usted en la cruz de Calvario es para perdonarnos, para darnos sanidad, para darnos vida eterna, para quitar las maldiciones, para, hermano, concedernos la vida victoriosa. Entonces, tengo que aceptar que Jesús es el Señor. A ti te digo, entonces yo tengo que aceptar que Él es mi autoridad. Porque claro, ¿cómo no lo voy a aceptar si Él es Dios? Aleluya. Y nosotros somos ovejas de su prado. Él es el buen pastor, nosotros somos ovejas. Entonces, si acepto la autoridad de Cristo, entonces esto me lleva a aceptar un cambio de vida como hijo de Dios. Cuando Jesús le dice, entonces Él se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos. Me llama la atención cuando Jesús le dice: y vete a tu casa. En otras palabras, lo despidió del culto. No te quedes aquí, muchacho, te vas a casa. ¿Por qué? Porque la familia había sufrido muchos años y era necesario que la fe también tuviera espacio en el seno de la familia. Vete a tu casa. ¿Se puede usted imaginar lo que pasó en ese momento? Cuando llega el paralítico con el lecho en el cual él estaba acostumbrado a estar, y de repente abre la puerta y lo ve la mamá, se queda muda, los que estaban ahí, y después dicen: ¿qué pasó? Y él les cuenta. Entonces vemos aquí que el Señor quería que este hombre se convirtiera en testigo de Cristo en su casa y fuera de casa. Porque mientras iba a casa, ¿quién no lo conocía a él? Ahí en el barrio, en la colonia, en el lugar donde él residía. Muchos lo vieron a ese hombre que iba a cargar. Y después lo más seguro es que le preguntaron: ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió este milagro? Y ahora se convirtió él en un testigo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que usted y yo también nos convirtamos en testigos de Cristo Jesús. Hermano, el diablo va a tratar que a través de un problema, una situación, una parálisis, sea cual sea espiritual, sea moral, sea física, sea económica, sea lo que sea, el diablo va a querer que nosotros nos resintamos con Dios y le digamos: Señor, ¿por qué me has permitido esto a mí? Que yo soy tan bueno, Padre, ¿por qué? Olvídese de eso, hermano.
Dios sabe por qué suceden las cosas. Lo importante es siempre creer quién es Dios, que Él es justo, santo, bueno, y Él es maravilloso, y Él nunca ha perdido una batalla. Por lo tanto, tengo que aceptar la grandeza de Cristo. El impacto de este milagro en los que estaban presentes fue de manera que todos se asombraron. Dios quiere romper estructuras mentales en muchos. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban fariseos de distintos lugares. Estaba la clase teológica del judaísmo, los cuales decían: blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero cuando vieron el milagro, les cayó la boca. Porque el milagro estaba confirmando que Él es quien perdona pecados. Entonces glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo no sé cuántos quisieran tener esa experiencia de decir: yo nunca he visto esto en mi vida, pero quiero verlo. Quiero ver ese milagro, quiero ver esa obra preciosa, Señor, en lo que me está preocupando, en lo que me tiene angustiado, en lo cual me he sentido postrado a lo largo de años y años. Así que las experiencias amargas en la vida, hermanos, nos pueden llevar al mejor milagro, que es el perdón de pecados. Y luego el Señor va a actuar en otra área. Así que la enfermedad número 1 que Dios quiere sanar es la del corazón, la del alma. Porque si Dios sana nuestro cuerpo, y este cuerpo, tarde o temprano, se va a enfermar otra vez y va a morir. Pero es temporal. Pero la sanidad del alma es eterna. Entonces, debo de pedirle a Dios: Señor, estoy de acuerdo. Ahora entiendo que este problema que yo tengo ahora me ha permitido venir a la iglesia. Me ha llevado a la iglesia para oír tu palabra. Ese problema me ha llevado a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que estoy escuchando ahora mismo. Porque muchos de los que están escuchando este mensaje tienen situaciones que necesitan una respuesta. Y buscando esa respuesta, entonces por eso están escuchando el evangelio. Y bendito sea por lo que están haciendo. Pero Dios lo primero que quiere hacer es sanar el alma. Porque cuando Dios sana el alma, entonces se cumple lo que dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Pero aquel que tiene vida en Cristo, tiene vida eterna. Por lo tanto, no acepte obstáculos. Sea cual sea, usted venga delante de Jesús. Y quiero decirle, si alguien le ha hecho la vida a usted imposible de vivirla, tiene mucho dolor, desesperación, está pasando por momentos sumamente difíciles, no se deje robar la oportunidad de acercarse a Jesús por un sentimiento de amargura contra otra persona y diga: me voy, no creo más en los cristianos, no creo más en los predicadores, no creo más en la Biblia. No haga eso. Los predicadores, las iglesias, las personas en la tierra no son el Mesías. El Mesías se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la fe en el Señor. El Señor quiere ver su fe expresada en su voluntad y en su esfuerzo. ¿Qué tal si ellos hubieran dicho: nos vamos porque aquí no nos dejan entrar? Para romper el techo hicieron un esfuerzo. Subir al paralítico, otro esfuerzo. Todo implica un esfuerzo, pero es un esfuerzo motivado por la fe. Entonces, cuando usted dice: voy a hacer un esfuerzo, no me importa lo que mi alma siente ahora. Quizás usted puede decir: es que siento rabia contra aquellas personas, es que estoy molesto con esta. Usted haga un esfuerzo y diga: no me importa, Señor, yo en tu nombre perdono a esa persona porque yo quiero estar cerca de ti. Amén, hermanos.
usted diga: Señor, no me importa todos los recuerdos, todos los daños que me han hecho en el pasado, que eso no me prive para llegar hasta delante de ti, Señor, y usted va a recibir su milagro. Dios quiere hacer eso ahora. Por eso, hermano, en medio del tiempo, en el tiempo de tanto sufrimiento, dígale al Señor: Señor, no me importa el tiempo de sufrimiento, ahora lo que me importa es el presente. Lo que necesito es estar a tus pies, y tú sabrás qué vas a hacer conmigo. Amado Dios, te damos gracias. Señor Jesús, haz tú la obra, haz tú el milagro en lo más profundo del corazón. Te pido, para alabanza de tu nombre, que tú restaures muchas vidas. Estimado amigo que está entre nosotros aquí presentes, como aquellos que se encuentran escuchando este mensaje a través de los medios de comunicación, quiero decirle que el Señor le ama. No se deje vencer. Ahora busque a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Sobrepóngase a sus pensamientos y sentimientos, que son una barrera, a los recuerdos dolorosos, el daño que le han hecho otras personas. Pero este momento es el momento de decirle: Señor, mi alma está enferma. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que sanes mi alma, que es lo más importante, porque un día de esto estaré contigo. Yo no me quiero perder esa oportunidad. Ahí donde está, dé un paso de fe. Le voy a guiar en una oración de fe. Repita conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Ha habido tantos pecados, Señor, que ahora entiendo que cada pecado fue una bofetada a tu rostro, fue una ofensa, un desprecio a ti, Señor. Por eso te pido perdón, porque contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz para derramar tu sangre y darme el perdón. Y por la fe en ese sacrificio, acepto el pago que tú hiciste por mis pecados, para que yo sea perdonado, sea justificado delante de ti. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre mío, bendice a cada uno. Ahora, Padre, quiero que ahí donde está, como un acto de fe, ponga su mano en el corazón los que quieren recibir un milagro. Yo no sé qué clase de milagro, pero ponga su mano en su corazón como un acto de fe y de voluntad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido para gloria de tu nombre, Señor, que tú puedas traer una respuesta, una puerta que se abra, Señor. Señor, donde es el hecho que ha cargado a mi hermana y a mi hermano, ya sea algo totalmente diferente, que nosotros carguemos el hecho, pero que Él no nos cargue a nosotros. Señor, ayúdanos a tener victoria sobre lo que, Señor, el acondicionamiento al cual hemos estado viviendo, Padre. Te pido en el nombre precioso de Cristo, en el nombre de Jesús, sea una sanidad física, Señor, sea la sanidad de un hermano, de un familiar, sea la respuesta a un problema, Señor, cualquiera que sea, un imposible. Pero tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea tu nombre, que en ti no hay sombra de variación. Tú eres justo, tú eres santo, tú eres bueno, Padre.
Y en el momento oportuno tú operas maravillas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, una respuesta gloriosa para cada familia aquí representada y aquellos que escuchan la palabra. En el nombre de Jesús, tócalos ahí donde están, Padre, por el poder de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.